Buenas noches a todos. Estamos inaugurando el agregar preguntas en vivo. No sé si me va a salir bien o no. Sí, según lo que nuestra invitada me acaba de informar, las preguntas salen directamente en vivo si las podemos contestar. Bueno, nuevamente estamos en un vivo de Abofama Argentina con la intención de transmitir información y compartir información, en este caso puntual, en lo que refiere a todo lo que son los derechos digitales, todo lo que tiene que ver con el empoderamiento digital. Y un poco me gustaría, antes de que se sume nuestra invitada, plantear una cuestión que me parece que es fundamental. Y es poner de manifiesto que si bien estamos viviendo un momento de un enorme exceso en la virtualidad propio del contexto sanitario que estamos viviendo, hay montones de cuestiones que se van a hablar el día de hoy en el vivo y que puntualmente son las que tocamos generalmente en nuestros vivos, que no aparecieron en este último periodo o que tienen que ver con cuestiones de la pandemia. Son cuestiones que se han encrudecido en el periodo de la pandemia, son cuestiones que vemos que se le pone más atención en este momento, producto de que la mayor forma que tenemos de comunicarnos es a través de la virtualidad. Todo lo que hoy nuestra invitada, que ahora voy a presentarla como merece, va a comentarnos, son cosas que ya existen, no son cuestiones que aparecen en este último momento. Y me parece que eso es importante, arrancar por ahí diciéndolo, y también ir adquiriendo, haciéndonos cargo de las herramientas que tenemos a nuestro alrededor, y todos los sucesos que se vienen dando en este último tiempo, sobre todo respecto de lo que es el compartir determinadas imágenes, lo que tiene que ver con compartir determinados audios. Tienen un montón de consecuencias, no solamente, digamos, del contexto de lo público, sino también consecuencias que refieren a las personas en las cuales ese material se comparte sin el consentimiento y demás. Así que me parece que está bueno que antes de arrancar este vivo tengamos, digamos, con nuestra invitada puntualmente hacer esta reflexión, que me parece que es fundamental. Y que uno de los motivos por los cuales la invitamos es también por esto, ¿no? Puntualmente como abogadas nos preocupa, no solamente hacia afuera, es decir, cuando tenemos determinados casos y nuestro desarrollo profesional, sino también, digamos, hacia adentro. ¿Qué hacemos con la información digital que tenemos? ¿Qué hacemos con el uso digital, ya sea de las redes sociales o inclusive de las plataformas virtuales y demás? ¿Qué hacemos con eso? Me parece que está bueno hablar de todas esas cuestiones y poder de alguna manera aprender un poco más. Así que en ese sentido, bueno, hoy tengo el placer de compartir este vivo con una colega, con Marina Benítez de Chenco. Ella es abogada especialista en Derecho Informático, fundadora y presidenta de la Fundación Activismo Feminista Digital, ciberfeminista, investigadora sobre las implicancias de las tecnologías de la información y la comunicación en la vida de las mujeres para la apropiación y el ejercicio de derechos digitales y su promoción en el país, entre otras cuestiones que ahora cuando ella se sume al vivo las voy a plantear. Me parece que está bueno saber que nos vamos a encontrar con una colega que se especializa en la materia, que hace años se viene especializando y que es importante, ¿no? Referir que la cuestión tecnológica siempre aparece como algo nuevo, como si estuviéramos ahora hablando de esto, como si nunca no hubiera estudio o no hubiera trabajo o recorrido académico, inclusive jurisprudencial, si se quiere, en la materia. Me parece que está bueno destacarlo y por eso decidimos en este video puntualmente contar un poquito del recorrido de la colega específicamente, ¿no? Como para poder asentar y poner contenido específico de lo real y lo concreto, de lo existente, de su estudio y su trabajo respecto de lo que es lo cibernético, algo que nos es tan ajeno y tan abstracto a veces, y de repente, si lo pensamos 2 segundos, todo el tiempo estamos inmiscuidos con cuestiones que tienen que ver con la tecnología. De hecho, este intercambio que estamos teniendo se da justamente por esa vía, ¿no? Por un intercambio virtual. Y a veces pareciera que la cuestión abstracta de lo virtual diera como una especie de sensación de lejanía, y una lejanía
como si no hubiera que mejor que Marina para contarnos todas estas cosas. La realidad es que decidimos que arrancaron con un ratito de delay justamente para poder hacer una introducción. Marina, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, turno nocturno, Hoy tenemos turno noche en nuestro club. el vespertino. Exacto, exacto. ¿Cómo estás, Melissa? ¿Cómo ¿Todo andas? bien? Muy bien, muy bien. Haciendo una muy breve introducción básica de qué es lo que vamos a hablar. Te cuento que le intenté eh, hacer lo de las preguntas en vivo. Creo que me salió. Creo que tus indicaciones me salieron, así que si aparecen preguntas van a salir en vivo y vamos a poder contestarlas en vivo. Así que nada, estaba contando que es algo inédito, que lo aprendimos con vos, porque no lo habíamos hecho en otro vivo, así que se aprende todo el tiempo. Muy bien, Llegué a muy bien. presentar un muy poquitito de tu recorrido, te voy a volver a presentar para las personas que se están sumando, y un poco también contarte a vos que este formato de presentar a la colega y demás, en este caso puntual nos parecía como sumamente importante, porque como lo digital y lo virtual parece tan ajeno, como que pareciera que no hay estudios sobre eso, como que no hay recorrido, y de repente esto que voy a leer es una somera parte del recorrido profesional de la colega en la materia, así que vuelvo a contar un reconto de tu recorrido, que estamos con Marina Benítez de Checo, abogada especialista en Derecho Informático, fundadora y presidenta de la Fundación Activismo Feminista Digital, ciberfeminista, investigadora sobre las implicancias de las tecnologías de la información y la comunicación en la vida de las mujeres para la apropiación y el ejercicio de derechos digitales y su promoción en el país. Su trabajo aborda disciplinas como el gobierno electrónico, la gobernanza de Internet y las políticas públicas sobre la inclusión tecnodigital de las mujeres en Argentina con perspectiva de género. Disertante, en ámbitos públicos y privados sobre estas materias en el país y en el extranjero, que incluyen a Bolivia, Uruguay, Suecia, India, Bangladesh, antecedentes parlamentarios, promotora y redactora de los proyectos de ley en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Bienvenida, gracias por dedicarnos este vivo. Queríamos honrarte leyendo, quería hacer dos cosas bien, decir bien tu segundo apellido, que era mi enorme Que es preocupación, muy complejo, es muy y complejo. quería decirlo bien. Y bueno, y contar un poquito tu recorrido. Darte la bienvenida nuevamente. Y Bueno, bueno, muchas lo que gracias. llegué. Yo también quiero agradecerte, Melissa, por haber promovido este encuentro. La verdad que con la asociación, yo chocha, chocha, porque además somos todas colegas, me parece que tenemos un desafío inmenso, principalmente las abogadas feministas. Es un momento ideal para nosotras, que además también nos insume muchísima construcción a diario. Estos diálogos son súper nutritivos, así que estoy re contenta y te agradezco por haber instado el espacio. Si bien hace bastante que venimos charlando, finalmente lo encontramos turno noche, pero así que lo vamos a Es cierto, aprovechar. es cierto. Por supuesto, por supuesto. Bueno, un poco como habíamos charlado, la realidad es que es tan extenso el tema que vamos a tratar de acotarlo como se pueda, ¿no? Pero en principio hay algo que a mí particularmente voy a hablar, más allá de obviamente que es algo que compartimos en Abofem, pero que puntualmente me impactó a mí. Siempre vos hablás del empoderamiento digital, ¿no? Digamos, como una cuestión inclusive de tomar todas esas herramientas que están al alcance y qué hacer con ellas. Me gustaría que pudieras contar un poco, más allá de que hoy nos planteamos algo un poco más técnico y demás, pero me parece que arrancar por qué decimos cuando decimos empoderamiento digital, estaría buenísimo que nos puedas contar un poquito de eso. Obvio, obvio. Empecemos por la parte power. El empoderamiento digital es un concepto acuñado por Fundación Activismo Feminista Digital y promovido también por nosotras, que es la asociación, en realidad la fundación, la organización no gubernamental del sector civil que presido, que comprende o que plantea la idea, es un poco la contracara a la pasividad, ¿no? Nosotras las mujeres nos encontramos siempre en esta posición de, bueno, no entender las tecnologías, siempre hay un varón que nos da una mano, siempre está ese
qué sé yo, miembro de la familia que va a entender mucho más cuando no sé qué hacer cuando se me corta internet, no entiendo nada del módem, ¿no? Siempre está esa cosa tan instalada relacionada con los roles de género y en las tecnologías está también. Muchas veces cuando planteamos la relación de las tecnologías de la información y la comunicación y las mujeres, lo primero que hacemos en una asociación libre es vincularnos desde el lugar de víctimas o posible víctimas de violencia machista a través de Internet o con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero el empoderamiento digital es la contracara. Sabiendo que estamos en una situación de desventaja en relación al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, en el uso y el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación, e incluso en la permanencia, porque obviamente vivimos, ¿sí?, reproducciones a diario de lo que es el sistema patriarcal y machista. ¿Qué hacemos con esto? ¿Seguimos llorando por todas partes de que estamos excluidas de la era de la información, de la era digital? ¿O tomamos las tecnologías y nos apropiamos de las tecnologías? Apropiarse de las tecnologías es conocerlas, apropiarse de las tecnologías es entenderlas, es darles una vuelta de tuerca, es tener conocimiento suficiente para criticar cómo están desarrolladas, erigidas, planteadas, cómo se nos presentan a las mujeres. Eso es empoderamiento digital y requiere muchísimo de sumergirnos en la cuarta revolución industrial y tomar los medios de producción. Hoy los medios de producción, como lo eran en los 50 o en los 40, la imprenta, bueno, tenemos todos los medios de producción habidos y por haber a lo largo de la historia de la humanidad, hoy lo son las tecnologías. Donde están concentradas las tecnologías, los medios de producción, hay poder. Entonces, apropiarnos de las tecnologías es tomar el lugar de poder para también incidir en la toma de decisiones que va a tener relación directa con nosotras. Porque como usuarias digitales tenemos que saber de qué van las tecnologías y cómo usarlas a nuestro favor. Claro, está buenísimo. Aparte, pienso en montones de cosas que conlleva lo que acabas de decir, ¿no? O sea, nombraste un montón de cosas sumamente importantes y pensaba si a alguna persona le quedara alguna duda, no digo por él que nos estuviera escuchando alguien que no fuera una colega o de ninguna, digamos, disciplina en particular, sino que simplemente le interesa el tema. Si tuviéramos que contestarle respecto de, bueno, yo no formo parte de la vida digital, ¿habría alguna persona que pueda decir, yo no tengo Tal ningún cual. tipo de relación con eso, no estoy fuera de ese mundo? Tal ¿Qué, cual. qué, qué le contestarías vos? ¿Estás fuera de ese mundo? ¿Estás segura que estás afuera de ese mundo? Podés estar menos involucrada de no solo el mundillo virtual, sino la era tecnológica, ¿no? La parte técnica. Cuando uno habla de tecnologías de la información y la comunicación, en general también asocia hasta culturalmente con la parte dura, con lo técnico, ¿no? Con el desarrollo, con la ingeniería, pero cuando nos caracterizamos o nos reconocemos usuarias digitales desde, por ejemplo, tener cuentas en plataformas de redes sociales, ahí ya no podemos estar más desprendidas de lo que es la era digital, ¿no? Ya no podemos considerarnos ajenas o externas. Entonces la pregunta sería en realidad una contrapregunta. ¿Estás segura que estás afuera de todo esto? ¿Que no te gusta? ¿Que no tenés nada que ver? ¿No usás WhatsApp? ¿No usás ninguna red social? Bueno, el teléfono mismo es una tecnología de la información y la comunicación. Tampoco lo usás, ¿no? Hay que ver en qué nivel una está vinculada con todo esto, pero por sobre todo también hay que entenderse usuarias. Y cuando nos entendemos usuarias digitales, también nos convertimos en actrices en esta era de la información. Y actrices políticas tenemos que animarnos a hacer, porque cuestionar todos estos postulados es dónde nos han colocado a nosotras nuevamente, ¿no? Una era de la humanidad distinta y estamos en un lugar de inferioridad también, porque no las entendemos, porque no accedemos, porque nos son ajenas, porque siempre hay alguien que nos tiene que asistir. Salir de este lugar, de este carácter en que nos colocan, es el espíritu del ciberfeminismo.
Y además criticar cómo están desarrolladas las tecnologías, porque las tecnologías están desarrolladas por varones blancos para las mujeres, entendiendo interpretando nuestras necesidades, nuestras demandas. Así es como de repente después tenemos aplicaciones destinadas para las mujeres que son sobre maquillaje y sobre maternidad, digamos, ratificando los roles y los estereotipos sexistas también. Eso es la era de la información para las mujeres. Romper con eso es empoderarnos digitalmente a partir también de la exploración, de animarnos a meter mano y a decir qué es esto, para qué sirve, como si fuese una socialización primaria con que nos encontramos, ¿no? Como si fuésemos chiquititas, porque cuando éramos chiquititas tampoco se nos enseñó este tipo de cosas, ¿no? Yo me sonrío porque me maravilla el tema, ¿no? En el sentido de que, porque no solamente de lo profesional, sino desde el uso cotidiano que le doy a las aplicaciones y demás. De hecho, en alguna oportunidad he escuchado hablar de algunas aplicaciones y demás y he prestado inclusive mayor atención en algunas cuestiones, por ejemplo, cuando descargas algo y te dice habilitar micrófono, montones de cosas que en esta cuestión de aceptar, para bajar una aplicación, estás haciendo una entrega de tus datos absolutos. ¿A dónde van esos datos? Si yo te tuviera que preguntar, ¿dónde se alojan esos datos que entregamos? Se alojan en servidores, en computadoras de grandes empresas que además procesan estos datos. No es simplemente que van a parar ahí y quedan, ¿no?, en una biblioteca. Hay también, ¿sí?, todo un sistema detrás de el tratamiento de estos datos personales, la generación de perfiles, la segmentarización de la sociedad según intereses, según consumo, según, sexo también, por supuesto, porque se piensan que nosotras en general tenemos ofertas a través de las redes sociales, no tanto, por ejemplo, de servicios informáticos, sino de maquillaje, de ropa, ¿no? Eso está totalmente, digamos, teledirigido, y está teledirigido porque nos entienden en ese nicho comercial. Y tiene muchísimo que ver con los sesgos sexistas también, que conforman las tecnologías, porque como decía hace segundos nomás, las tecnologías están hechas por varones. Entonces tenemos menos acceso a la cultura, porque vivimos en este lugarcito en el que se nos coloca, creyendo también que hay un montón de nichos que no nos interesan, porque los algoritmos retroalimentan también todo esto y generan cámaras de eco. Las cámaras de eco es justamente el advenimiento de información similar a los contenidos con los cuales yo interactúo más. Entonces se continúa siempre estando en el mismo lugar. Y acá tenemos que pensar en Internet como un derecho humano. Y si nosotras pensamos en Internet como el acceso a Internet como un derecho humano, tenemos que pensar en el acceso a la cultura, en el acceso a la información, en la posibilidad de romper barreras. ¿Cuánto de todo esto no estamos haciendo las mujeres? Creyendo que por ahí interactuar en las redes sociales es mi desenvolvimiento virtual. Internet apareció hace 30 años para otra cosa, ¿eh? Apareció para romper barreras temporoespaciales. ¿Dónde estamos nosotras acá? ¿Dónde están las mujeres acá? Wow. Yo estoy anotando las cosas que decís porque me parecen sumamente interesantes, de verdad, estoy tomando nota. Sabía igual que era un vivo en el cual te iba a escuchar mucho más y que iba a tomar nota porque, sí, total. No, aparte porque cada tema de lo que planteas me abren un montón de preguntas que me es imposible que las abarquemos ahora, necesitaría 2 o 3 horas más de vivo. Pero adentrándonos a ciertas cuestiones que tienen que ver con esto que también hablábamos de una preocupación compartida, que la charlamos, que tiene que ver qué pasa cuando este desconocimiento, ¿no?, respecto de las tecnologías que tenemos tan al alcance, esta cuestión, por poner ejemplos bastante simples, ¿no? Voy a referirme únicamente a lo que es WhatsApp o lo que pasa a través del celular, ¿no? Esta cuestión de la facilidad de una captura de pantalla, una facilidad de con la flechita compartir un audio de una comunicación que tuvimos vos y yo, por ejemplo, y demás, llevándolo más a un ámbito desde lo jurídico, si se quiere, que es nuestro terreno. ¿Qué es lo que pasa ahí, no? ¿Qué es lo que está pasando que de repente nos encontramos como una situación hace un par de días
audios que ninguna de las dos escuchó, pero que sabemos que recorrieron, ¿no?, todas las redes sociales que tienen que ver con una situación de una niña en una situación de extrema vulnerabilidad, donde se expresaba una cuestión que ella había vivido, digamos, bastante grave. Y eso recorrió las redes sociales, recorrió celulares y celulares, una información que se viralizó en horas. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Digo, ¿qué responsabilidad tengo yo, supongamos, lo voy a poner en mí, qué responsabilidad tengo yo en el hecho de compartir ese audio, compartir esa imagen con una intención, si se quiere, en principio, de querer hacer un bien, supongamos, vamos a poner el mejor escenario altruista de esta situación. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Qué nos podés contar respecto de eso? Bueno, ¿qué pasa? Pasa con lo propio que se viene hablando hace 10 años, la regulación de Internet y la regulación de todas las cuestiones relacionadas con Internet. La regulación en el sentido de la legislación vigente que está a disposición y la legislación que falta. Les voy a ser sincera, todo lo que tiene que ver con materia de legislación en función de problemáticas o situaciones, o incluso, a ver, cuestiones relacionadas con lo interpersonal, ¿sí?, en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, hay una resistencia absoluta a que sea regulada. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con esto, con la tierra de nadie, en la que se apela además a la autorregulación de la propia comunidad. La autorregulación de la propia comunidad es un estado de anomia que supone que cada cual va a ir, ¿sí?, generando sus propios rechazos y sus propios repudios y a su vez también, de alguna manera, instando a los poderosos, que son las grandes empresas detrás, y los gobiernos, a que reculen o a que reconozcan, pero no a través de una estructura como lo es la ley. Porque Internet y todo el plano virtual, ¿no? En realidad Internet es un medio de comunicación, no podemos hablar de Internet en sí como una cosa, sino como es un medio. Todo lo relacionado con la era digital y con el espacio virtual siempre se creyó como facilitador de estados de igualdad, ¿no? Entonces, para que la sociedad finalmente o la comunidad mundial tuviesen, o las personas, tuviesen un espacio en donde no fuesen perseguidas, no fuesen conminadas por la ley, no fuesen, justamente para promover libertades. Bueno, nos encontramos con que las mujeres vimos exactamente lo mismo que veníamos padeciendo históricamente, ¿no? Los patrones machistas y patriarcales también se aplican a través de Internet y en el espacio virtual para nosotras. Entonces acá es cuando nosotras empezamos a resistir y a decir, necesitamos leyes, ¿sí? Necesitamos que el espacio virtual se regule para garantizar nuestros derechos y nuestras libertades, porque si no, tenemos usuarios que nos revientan todas, ¿no? Que también es parte de lo que después denominamos violencia digital machista o violencia de género digital. Pero la realidad es que todo lo relacionado con la regulación de Internet, me dice, no sé si les pasa, pero el vivo se Sí, tilda. estaba viendo eso. Yo te escucho perfecta vos. ¿Alguien más que pueda dar una opinión? A ver si A es que le ver, pasa. Yo te escucho bárbara, o sea, no se me colgó ni una vez. a ver. Ahora sí, sí. A ver, ahora justo se colgó un segundo. Pero yo te escucho perfecta. ¿Vos me escuchás bien a mí? Perfecta. Yo igual ahí cambié y en vez de usar el wifi vamos a usar datos, pero me parece que igual, está medio entrecortadito. Se escucha genial, dice Gustavo, fiel seguidor. Se Vamos. escucha genial. Bueno, vamos viendo. ¿Las escucho Dice otra bien? ¿Se persona y se escucha tilda, se bien? escucha bien. Bueno, 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 vamos, yo voy despacito escucha. igual, por las dudas. Así que la cuestión es que todo lo relacionado con el espacio virtual es un tema porque se entiende justamente regulado o no regulado la puja esta de la limitación del poder estatal en el caso de las leyes, y por otro lado tenemos las pequeñas incidencias o los pequeños avances que ha tenido nuestra legislación en el país en materia de derecho informático, que es muy, muy pequeña para la inmensa cantidad de efectos que tiene hoy, pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Y en este caso que mencionabas particularmente, tenemos que mencionar o tenemos que referir a la ley de delitos informáticos, ¿no? La 26388.
que integra el Código Penal, por supuesto, modificó en 2008 el Código Penal e incorpora, creo que son 14, ¿sí?, delitos informáticos que tienen que ver con estafas, que tienen que ver con cuestiones relacionadas con acceso indebido a los sistemas informáticos, con datos personales y su mal uso y demás. Entonces, si nos ponemos a pensar un poquitito más aplicado a la realidad, ¿cuántas abogadas y cuántos abogados conocemos efectivamente la ley de delitos informáticos? Nuevamente, si encima la era de la información es todo un tema, no me van a meter a conocer la ley de delitos informáticos, me mato. Y así es como nos encontramos, que hay un montón de conductas que se dan actualmente en el plano virtual que están penalizadas y no se sabe, particularmente lo relacionado, por ejemplo, con el compartir o el difundir correspondencia privada en formato electrónico, como decías recién, la famosa screenshot, la captura de pantalla, que la empezamos a mandar, y además también incluso entre nosotras, entre ellos, ¿sí? Mirá lo que me mandó, mirá lo que me escribió, matándose de risa, ¿no? Una cosa constante y además muy masiva de compartir la privacidad de la otra persona, que sí es un delito, por ejemplo. Y es el 155 del Código Penal. Entonces, ¿cuántas personas sabemos que esto es un delito? Lo hacemos con una liviandad, ¿no? Porque está instalado en el uso. Y creo que nos debemos una charla fuerte sobre la ley de delitos informáticos, además de sobre su necesidad de actualización, pero principalmente sobre conocer las distintas figuras penales que asisten hoy a situaciones que se dan cotidianamente y que tampoco no se asocian. Es como que elegimos otros carriles, terminamos yendo por ahí por la vía civil, con tal de evitar el abordaje penal, ¿no?, de la ley de delitos informáticos. Sí, vos sabés que pensaba y me imaginaba montones de situaciones porque hay algo también que a nosotras como abogadas nos pasa todo el tiempo al referir cuestiones que tienen que ver con el género, ¿no? Entonces, digo, todo está claramente, y en esto creo que compartimos, esta cuestión de que todo está atravesado por las cuestiones de género, no es una cuestión que tiene que ver con una lógica de materias o de fueros, sino que es algo que atraviesa. Pero la realidad es que cuando nosotras mencionamos algunas cuestiones, cuando trabajamos con algunas temáticas en particular, nos pasa lo siguiente. Nos pasa que nos llegan muchísimos casos diarios donde el factor común, si se quiere, y que se ha encrudecido en este periodo de pandemia, es la cuestión de me hostiga por redes sociales, no esta cuestión de el control con los WhatsApp, pero sobre todo crea un perfil, lo baja, sube el otro perfil, cambia y me hostiga por esos diferentes lugares, comparte mis imágenes, digo, son un montón, si bien obviamente cada uno merece un tratamiento en particular, es una generalidad que hoy estamos viviendo Sí, y sí. que a veces se incorporan con amenazas también, pero otras veces, ¿qué pasa con esta cuestión de que nos encontramos con, bueno, sube mis fotos a redes sociales o se abre o se baja un Instagram y hace que me sigan todos tus amigos? A mí hay algo que me preocupa un montón. Esto que, después te pregunto puntualmente con lo anterior, pero algo que me acordé ahora y que me parece terrible, que es esta cuestión de lo organizado. Tantas personas siguen a determinada persona para hostigarla. Entonces, vos sabés que es mandado por tal o cual persona, porque sabés que hay una situación específica, pero son 300 o 400 seguidores, sobre todo en Twitter, algo que se da un montón, Sí, donde hay un maltrato sistemático, pero no podemos tomar personas porque tenemos perfiles y demás, que sabemos que detrás de esos perfiles hay personas. Pero hay toda una cuestión ahí dando vuelta que preocupa un montón, que nos preocupa inclusive en lo profesional cuando nos llegan ese tipo de consultas. ¿Qué podemos hacer en ese tipo de situaciones? Discúlpame, ¿cuál es la ley de delitos informáticos en Sí. Argentina? ¿26388 o hay otra actualizada? 26388 es la base. Después tenés una reforma en 2013 que es la que incorpora la pornografía, no, déjame pensar, 2013, el grooming, ¿sí?, que es en realidad un acoso sexual por medios telemáticos o por medios tecnodigitales a menores de edad, menores de 13 años. Y en 2015 tenés la tercera reforma de la 26388, que tiene que ver con la penalización de la tenencia de pornografía infantil.
Eso es lo que hay código penal, delitos informáticos. Pero cada uno de los artículos de la 26388 son muy complejos. Así que eso, grooming, dice la gran Mónica. Hay una seguidora de Twitter, ¿ves? La exportamos, la trajimos para Instagram. Está muy bien, muy bien. Así que, de nada. Así que nada, esas tres instancias hay de reformas de la ley de delitos informáticos. Volviendo a la cuestión que me comentabas, Melissa, vos estabas mencionando un cúmulo de problemáticas que se dan súper, no solo actuales, sino súper frecuentemente. Y casualmente mencionaste los tres grandes ejes que desde Fundación Activismo Feminista Digital nosotras creemos que son, sí, digamos, las piedras angulares de la problemática de violencia machista a través de Internet. La difusión no consentida de material íntimo, el acoso virtual, acecho, persecución, hostigamiento, y otra de las patas muy instalada desde 2018, o sea, desde el momento del debate por la despenalización del el aborto, que es el acoso virtual anónimo o trolling. El troll machista, que es una forma además de reproducir el famoso adoctrinamiento cultural y social a las mujeres de forma sistematizada, como si una estuviese sentada en una mesa, como ha pasado toda la vida, con 9 tipos alrededor, y cuando una quiere decir algo, tenés los 9 que te caen encima y te quedás calladita y mejor no opinar. Eso es lo que pasa a través de los trolls machistas. Por eso también el troll machista tiene un componente altamente lesivo de la libertad de expresión de las mujeres a través de Internet. Y esto me parece que es importantísimo decirlo porque vivimos hablando de la libertad de expresión como también, ¿no? Salvaguardada o protegida, discursos de odio, dicen tal cual, protegida de lo que tiene que ver con las injerencias o las limitaciones del poder, pero estamos hablando siempre del discurso protegido o de la libertad de expresión protegida de los que han tenido siempre la voz. Nosotras que hoy elevamos nuestras voces, somos adoctrinadas y calladas como siempre lo hemos sido. Entonces la libertad de expresión del varón parece que tiene mucha más entidad en Internet que la libertad de expresión de las mujeres. Cuando ahí mencionan discurso de odio, una de las cuestiones que me parece interesante resaltar es que internacionalmente, y en los diálogos de gobernanza de Internet, los discursos de odio más reconocidos, por ejemplo, y más repudiados, son los discursos de odio racistas. Toda la comunidad internacional entiende que el racismo es altamente lesivo en el manifiesto público. Ahora no pasa lo mismo con los comentarios sexistas. Hay distintos comentarios sexistas. Hay algunos que son limitantes de la libertad de expresión y hay otros que no, que son humorísticos, que son, digamos, lúdicos, que tampoco son, vulneradores de derechos. Entonces, pareciera que los discursos de odio misóginos y machistas todavía no tienen el carácter de protegidos universalmente. ¿Le llama la atención? A mí no. Para nada. Para nada. ¿Sabés qué? Te iba a preguntar una cuestión que en base a lo que estabas planteando, que sí, a ver, es algo que cada vez se ve más en redes sociales, ¿no? Esta cuestión del amparo que reciben estos discursos de odio, porque son discursos que se escudan en la libertad de expresión, ¿no? Como una garantía constitucional para poder decir a gusto y piacere lo que quieren respecto de una situación, y hay temas que son más álgidos que otros, pero de repente cuando del otro lado tenemos la otra cara que, sé que va a abrir un montón de debate este tema, lo que voy a plantear, pero que es la otra cara, que es el escrache, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando se utiliza como una forma o una manifestación feminista, que podemos después plantear si consideramos que es una vía correcta o no el escrache, digo, pero viene a dar respuesta, si se quiere, a justamente estos mensajes de odio.
y se reciben también adoctrinamientos, porque también nos llegan muchos casos donde frente a scratches encaran procesos por calumnias, injurias, daños y perjuicios, difamaciones, contestar cartas documento, y lo más terrible es que prosperan, A mí ¿no? me Digo, yendo al parece, ámbito específicamente jurídico. mira, me parece súper pertinente el comentario que estás haciendo y lo voy a hilar con el acceso a la justicia y la brecha de género en el acceso a la justicia. Tenemos una justicia machista, es una justicia cara, estamos precarizadas laboralmente, tenemos hijos, hijas a cargo, estamos en general fuera de la urbe, viviendo, ¿sí? De lo urbano, de lo metropolitano. La gran mayoría de las mujeres estamos hablando, estoy hablando, no nosotras. Estamos hablando de las Sí, mujeres sí. que requieren tutela del Estado, de las autoridades públicas, y los varones, ¿sí? Además, tienen sistema facilitador para la protección de sus derechos. Entonces, cuando una eleva su voz a través de las redes sociales, con una mecánica, a nosotras en la fundación, por ejemplo, no nos gusta utilizar la palabra escrache, que de por sí ya tiene una connotación peyorativa. Lo que decimos es visibilización del agresor. Son actos de visibilización del agresor. Ponerle la carita al acto y decir qué es lo que el agresor machista hizo, ¿no? Que además es absolutamente coherente también con todo lo que tiene que ver con el espíritu de la libertad de expresión. Entonces, cuando nosotras nos encontramos con que elevamos nuestras voces y planteamos este tipo de manifiestos, nos cae como contrapartida una denuncia por injurias, calumnias, daños y perjuicios, una demanda civil, etcétera, etcétera. Y nosotras, si hiciéramos lo mismo, nos vemos con que esas mismas causas después son archivadas. Entonces, el distinto tratamiento que tenemos las mujeres frente al sistema judicial o al sistema de justicia o administración de justicia y de los varones, ya de por sí está poniendo ahí una diferencia abismal de la razón por la cual siempre vamos a terminar siendo condenadas nosotras, formalmente condenadas, porque tienen muchos mayores recursos para acceder a ella. La justicia está de su lado y además no les cuesta como a nosotras. Entonces, nuevamente, la necesidad de la regulación de todos los aspectos que ocurren en Internet o a través de Internet o en el plano virtual también comprende esto. Nosotras no podemos ir a litigar todo el tiempo por la protección de nuestros derechos en el plano virtual. No podemos porque la justicia no está de nuestro lado. Entonces, encontremos otro carril. La autorregulación de la comunidad digital tampoco funciona. Si está toda copada por varones y si es machista y patriarcal también. Entonces, ¿cuál es nuestro camino? Empoderarnos digitalmente, no hay otra. Y dar lucha desde adentro. Pero para eso tenemos que conocer los medios tecnológicos. Tenemos que conocer las mecánicas tecnodigitales, tenemos que tener una posibilidad de discutir esto, ¿no? Desde lo jurídico, desde lo jurisprudencial. Tenemos fallos, ¿sí? De la Suprema Corte que dice que los portales o que los navegadores, los buscadores, solo pueden llegar a ser responsables cuando se los intima formalmente a través de una demanda, nuevamente nos hace ir a la justicia para decir, saquen ese contenido que me está destrozando la vida, ¿no? Y además con el impacto que supone para nosotras, las mujeres, este tipo de embates a través de Internet, porque no tenemos el mismo impacto nosotras que los varones. A los varones se les difunde una fotografía desnudos, pasarán un mal momento, tendrán una lesión efectiva de la privacidad, de su derecho constitucional a la privacidad, y fin, nosotras hasta podemos terminar en una red de tratas secuestradas. Sí, eso que planteas, no solamente que es escalofriantemente cierto, porque muchos de los casos también que nos llegan son estos, ¿no? De donde hay mujeres que se encuentran casi casualmente en alguna página pornográfica donde se pasan sus imágenes, donde no hay límite, pero creo que el no haber límite de la difamación está muy ligado a lo que vos planteás, en que nos vemos cercenadas en nuestros derechos, perdemos credibilidad ante la justicia, porque ya de por sí nuestra palabra pesa menos. Tal cual. Si
Y además nuestra utilización en redes sociales o en alguna página y demás todavía está instaurado, bueno, ¿para qué te sacaste esa foto? Bueno, algo hiciste, algo hicimos, siempre algo hicimos para merecer esa acción. Lo cual, como decís vos, está instaurado en la justicia, pero a fuego, y además es también muy cierto que los varones se encuentran con muchas facilidades, no solamente en lo discursivo, en los relatos, en las demandas, sino en el acceso a la justicia. Ujú. Eh, Desde el punto de vista económico, como los abogados que pueden pagar. Otra cosa Tal que en cual. un lugar te vi en Twitter, que me encantó, que planteabas, es lo precarizadas que estamos, ahora me refiero específicamente a las abogadas feministas, justamente porque queremos cobrar por nuestro trabajo, y hay como una especie de idea, no sé de dónde surge, bueno, sí, podemos saber de dónde surge, pero una idea Surge todo del mismo que, lugar. por eso, me desdije porque sabemos de dónde viene, ¿no? Pero una idea de que nosotras debemos, como feministas, regalar, porque en algunos puntos es regalar nuestros saberes y nuestro conocimiento, y por ende cobrar poco dinero porque se pone en la balanza la sororidad, o sea, se mezcla todo, digamos, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero la realidad, algo que nos ha pasado mucho y nos pasa muchísimo es, que seguramente te debe pasar un montón también en lo profesional, que es que llegan a nosotras, estas mujeres, con una búsqueda desesperada de una abogada feminista, que ya llevan un recorrido largo, ¿no? Muchas veces de haber pasado por varios abogados varones, Sí. En y general, los llegan casos que desplumadas. nos llegan a las abogadas feministas, y esto está bueno decirlo para quienes nos están escuchando, nos viendo y también, a ver, hacen causa común porque les pasa, la llegada de la abogada feminista es después de 4 abogados varones que además le cobraron las consultas. Entonces llegan a nosotras sin un mango. Y ahí es donde Sí, nosotras nos encontramos con esta disyuntiva entre la identificación con ser mujer y con su problemática y la salvaguarda de lo que es nuestro ingreso económico y nuestra profesión. Entonces yo creo que esto es lo que hay que cambiar. Y también visibilizar a esos que no supieron qué hacer, porque les cobran y les cobran. Y es una sí. constante, es una constante. Yo me agarré cada bronca y es más, muchas veces he agarrado el teléfono y decirle, flaco, me estás mandando, a ver, por más que sea un colega, me estás mandando una tipa desesperada y ya le cobraste la consulta. Yo no puedo cobrar nada y Claro. sabés que yo lo voy a resolver y vos no. No, digo, estas cosas que pasan también tanto en el ámbito abogadil, que creo que son propias también de la reproducción del machismo que hay, pero por sobre todo de la subestimación que hay a la profesional feminista. Y es un poco lo que quería, Sí. digamos, trastocar con la idea de ese tuit. Cuando una se pone firme y empieza a valorar su trabajo, que es además inconmensurable en su valor, todo lo que hacemos las feministas, ahí empieza a cambiar la lógica del juego. Y creo que esto también es empoderamiento, ¿no? Lejos de quizás muchas veces encontrarnos con estas situaciones en que no podemos decir que no, es alejarnos del patrón que espera que siempre digamos que sí, que también es cultural y también es tan de sumisión, ¿no? Porque nosotras, no solo la sororidad, también siempre decimos que sí porque tenemos que cuidar a nuestros hijos, a nuestras hijas, también decimos que sí porque si no lo hacemos nosotras no lo va a hacer nadie, también decimos que sí porque si no queda la otra sola, siempre decimos que sí. Animémonos a decir que no, o que, digamos, la contracara es que se cumplan las condiciones que una pone, porque también una da todo, ¿no? Y creo que esto es algo que hay que reivindicar muchísimo de la abogada feminista. Da todo, porque nos sentimos llamadas a una causa, no estamos respondiendo solamente a lo jurídico. Somos politizadas, somos profesionales que actuamos con pasión. No hay nada que hacer con eso. Sí, es muy cierto. Cada cosa que planteas me siento profesionalmente identificada y como mujer aún más, porque es verdad, nos sigue, perseguimos una causa, es mucho más profundo hacia donde se apunta. Los logros inclusive tienen otra Sí, connotación, sí. los logros jurídicos, ¿no? Me refiero, tienen otro contenido. Y vos sabés que pensaba Lloramos con los mientras que... logros jurídicos. ¿Qué Sí, abogado hace eso? sí. Es Lloramos cierto, lloramos. lloramos porque decimos, lo tuyo, lo que acabamos de lograr es de ambas, es de todas, ¿no? ¿Qué abogado Es que llora? El sí, abogado sí. cuenta así los dólares mientras nosotros estamos atrás Cuéntala. yendo, ¿no?
Es tan cierto, y vos sabés que eso es lo que me parece más interesante, más allá de que el tema de por sí, aprender sobre estas cuestiones son sumamente fundamentales, porque concuerdo el empoderamiento en todas sus formas, ¿no? Pero hay algo que me parece aún más interesante todavía, que es esto, somos dos colegas de dos colectivas distintas, de dos ramas distintas, que nos encontramos en un momento donde queremos compartir, que es más lo que tenemos en común que lo que no lo tenemos. Y me parece que esto es un poco la cuestión del feminismo, porque Banco. también nuestra profesión, en lo liberal y en lo individualista, es vos te encontrás con la colega en un tribunal para discutir una cuestión y un fundamento, y veremos quién tiene más solidez en ese fundamento para revertir alguna situación jurídica. Y de repente, qué mejor que encontrarnos entre colegas y poder ver cuántas cosas tenemos en común y también el compartir el conocimiento, si se quiere, con otra colega que se dedica a algo distinto, y decir, bueno, si necesitas tal cuestión, anda con esta colega. Y eso Tal no es cual. una quita de trabajo, sino es justamente valorar el trabajo de quien se dedica a determinada cuestión, romper un poco los esquemas inculcados de la competencia entre mujeres y entre abogadas, ni hablar, ¿no? Digo, nosotras en nuestra construcción hacia adentro de ABOFEM es algo en donde ponemos mucho énfasis, el ser sororas entre nosotras. Digo, con la Sí. clienta, desde ya, que eso va a estar, digo, no es dado, es algo que se construye, pero hacia adentro, con una colega, respetar su tiempo, respetar todo lo que refiere a la identidad de esa persona, todo lo que nos compone como profesionales. Parece que eso está bueno también, que las personas que estén escuchándonos a esta hora se lleven un poco de eso, ¿no? Total. Eh, que me parece que es fundamental, y que sí, que es cierto lo que planteás, es cierto, yo tengo un montón de casos donde nada, mis clientas llegan desplumadas, que prácticamente termino haciendo malabares para cobrarles para que puedan acceder a esa justicia que de por sí las juzga con una enorme diferencia, eh, pero de repente también poder vivir, ¿no? Porque tengo Totalmente. obviamente que tener que poder vivir de mi profesión. Eh, y hasta dónde está el límite de la militancia y, el, y lo pasional, y a dónde está el límite también de que es un trabajo. Nosotras nos formamos durante muchos años e invertimos mucho dinero también para nuestra formación, y cada vez darle más alimentos a esa formación, y que de alguna manera tiene que ser valorado. Yo creo Eh, que, yo creo que esto me interesa como disparador y lo voy a levantar porque es algo que de alguna u otra manera también estuve como bordeando estos últimos días, y tiene que ver, digo, desde por ahí lo personal incluso, ¿no? Pero es una cuestión que una constantemente se está construyendo o se empieza se va cuestionando y va reformulando, ¿no? Esta famosa deconstrucción, que en realidad es una palabra que está tan trillada que ya es como que medio como me, medio como me duerme, así que uso otra, ¿no? Reformulando, no sé, reinventándose, podemos usar un montón y aún así no quitarles el componente de género y de todo lo que tiene que ver con la teoría feminista. Creo que es importante que entendamos, ¿sí? Que no por ayudar a otras o no por sostener una causa social, tenemos que postergarnos. Y la postergación es un concepto tan cultural arraigado a las mujeres. Te postergás por tu marido, te postergás por tu maternidad, te postergás por el sostenimiento de un hogar, te postergás en tu rol de, no sé, casada. Entonces, cuando una se coloca en el lugar de yo valgo, ¿sí? Y puedo, por este valor que tengo, que me retroalimento también constantemente, ayudar a otras, cambian las fichas del tablero, pero nosotras estamos chipeadas culturalmente para decir no valgo demasiado o no valgo tanto como otras. Por eso la competencia entre nosotras, por eso también la valoración de la visión del varón, como si fuese eso el determinante de nuestro efectivo, ¿sí? Valor o no, según si el varón que tiene el poder es el que nos elige por factores además patriarcales, si estás buena, si no gritas tanto, si te callas la boca cuando te tenés que callar la boca, si no sos conflictiva. Entonces, romper con todo esto nos lleva indefectiblemente a concluir que una no es que esté primera o antes que las demás, una también es importante.
en su individualidad, también y a la par de las demás. Y creo que en esto hay que trabajar mucho, porque ya te digo, una construcción personal la que estoy hablando, ¿eh? No es institucional, no es ciberfeminista, pero muchísimas veces nos vemos en este lugar de, estuve 20 horas de corrido mecanizando mi cabeza, dando todo de mí, y no tuve tiempo ni siquiera de hacerme la comida para cenar, así que como un pan ahí tirado que tengo de ayer. Lo mismo con lo económico y lo mismo con todos los aspectos de la vida que nos constituyen y nos dignifican. Entonces, para dignificarnos como sector poblacional, no solo hay que mirar a la otra, creo que esa etapa de mirar a la otra ya la conquistamos. Ahora tenemos que mirar a la otra y además mirarnos a nosotras. Y el resto que se mate, que se hunda, que se lo lleve el coronavirus, no sé, pero nosotras a la par de la otra. Me encanta. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de la espontaneidad, ¿no? Porque más allá de que se puedan, digo, charlar temas que vas a tocar en un vivo, y que inclusive hay temas que quedaron afuera y yo mirando la hora para que no se me corte el vivo con vos, ¿no? Porque realmente no quisiera que se nos corte, viste que el Instagram no te da mucho, te corta y te corta, es muy patriarcal el Instagram en su forma. Pero esto, ¿no? Que realmente la espontaneidad reine en esta cuestión de que hay mucho más, esta cuestión tan simple de decir, bueno, abogada feminista como algo negativo, como algo como que se le quitara valor a lo que vos venías diciendo hace un ratito, y de repente hay muchas cosas más que la componen y que tienen que ver con esto, ¿no? Con lo pasional, con el recorrido, con lo que dejamos a un costado para ponderar otras cuestiones. Lo de la postergación es muy cierto, es tan cierto, porque es como que siempre pareciera que vamos un escalón más abajo, ¿no? Es como que hay un ideal que nunca se alcance, me parece Nunca que justamente lo que vos llegamos, planteás no podemos nunca. colocarnos nunca, obvio, si nosotras no cambiamos también nuestra propia estructura, que no tiene que ver con trabajar en nosotras y no exigir, ¿sí?, a quien tiene el poder. Es un doble juego, es una bilateralidad constante. Quienes somos abogadas con lo bilateral que nos gusta tanto y después siempre canalizamos todo a Sí. través de lo controversial, acá también. Es, te exijo y además yo trabajo en mí. Por supuesto que es una demanda energética infernal, por supuesto, por eso las feministas estamos todas trastornadas. Más va el laburo 24/7, pero que nos motiva la convicción. Y contra la convicción de una mujer respecto, o de varias mujeres, respecto de una causa que las libera, no tendría que haber ningún tipo de condicionante externo. Y creo que también ahí es algo que tenemos que reforzar. Ni las parejas, ni los hijos, ni nada. Eso nos motoriza, nos dignifica y además nos lleva a elevarnos, ¿no? Individualmente y como colectivo. Pero bueno, creo que todas estas cuestiones son para seguir trabajando, porque nos encontramos con muchos obstáculos en el camino, muchas piedras y también con muchas personalidades y con muchas dificultades que personalidades de muchas mujeres, por más que tengan grandes convicciones, quizás no puedan tolerar. Y eso también es la sororidad, entender que no todas quizás estemos en el mismo lugar. Sí, eso también es muy interesante como para ir redondeando, ¿no? Respetarnos en nuestros propios espacios de desarrollo y de construcción, para usar una palabra un poco, para que se entienda a qué quiero ir, ¿no? Digo, vamos a diferentes ritmos y es interesante que eso suceda y no ir contra la otra, en el sentido de si no le va en la misma línea en ese mismo momento, sino es como que nos encontramos en bueno, si no es esto, si no vas por acá, es nada. Digo, el radicalismo en algunas cuestiones también es un poco complejo, esas posturas. Me parece que tiene que ver con la empatía y la sororidad, entender los tiempos, y que hay personas que van a otro ritmo y que tienen otras convicciones, y está bueno entender específicamente qué es lo que apunta, qué es lo que queremos apuntar desde el feminismo, qué es lo que queremos apuntar específicamente en el ejercicio profesional, inclusive en el derecho. Digo, me parece que es algo mucho más profundo, si se quiere, que la cuestión de generar consenso en todas, ir por una misma línea de pensamiento.
Me parece que está buenísimo eso, me parece que de hecho ya te digo que amerita cuando tengas tiempo, porque Marina tiene muy poco tiempo, porque tiene muchas actividades, nos costó mucho hace un mes que venimos hablando de este Mentira, vivo, así mentira. que, no, 3 semanas para ser sincera. Y la realidad es que seguramente te invitemos en otra oportunidad, porque me parece que quedaron un montón de temas. Te cuento que las Abofem estaban muy ansiosas por este vivo, por escucharte, Ay, qué porque lindas, eh, gracias. había muchas ganas de saber y aprender, hay muchas cuestiones en lo jurídico que quedaron ahí para preguntarte, pero me encanta que también se termine transformando en algo donde esté saliendo. Yo me llevo de este vivo eso, ¿no? Del otro lado de la pantalla hay una colega que la mueve la pasión y la convicción, y que seguramente nos cruzaremos en un montón de espacios, y eso es lo que tenemos en común, esas ganas de querer cambiar algo, esas ganas de entender que ya lo que regía no rige más, y nada, que el futuro es feminista en todo el sentido de la Totalmente, palabra, con toda esa totalmente. complejidad también que plantea, ¿no? Porque no es para nada sencillo. Totalmente de acuerdo. Y además que tienen de este lado una colega que promueve dos cosas, básicamente, como para que también nos quedemos con esta conclusión. Una colega que promueve que le perdamos el tiempo. Iba a decir, estoy tan cansada que mi inconsciente está como Sí, loco. total. Eh, que le perdamos el temor o el miedo a las tecnologías, que nos hagamos carne del lugar en el que estamos y la situación en la que estamos viviendo, histórica, en que no podemos más manejarnos con lo mínimo indispensable y siempre pedir asistencia a alguien dando vuelta. Así que las invito a quienes les interese todo esto, @femhackarg, que es Fundación Activismo Feminista Digital, que nos sigan, que todos estos temas los estamos tirando sobre la mesa constantemente. Y el segundo postulado que promuevo, y que ojalá se acuerden de esta cara con el postulado que les voy a decir, porque en eso sí me gustaría marcar el antecedente, que se acuerden todos y todas. Cobremos, 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 porque el capitalismo no lo podemos motorizar o no lo podemos sacar, ¿sí?, de donde está instalado si no jugamos algo de sus reglas. Y justamente las reglas que no jugamos son las que nos favorecen a nosotras. Así que dejémonos de joder y empezar a hacer valer nuestro trabajo, que es inmenso y además es ultra necesario. Entonces, cobremos, cobremos, y cuando el caso no es para nosotras, lo derivamos y compartimos las ganancias, que es como hacen los varones. Aprendamos también de ellas. Miren qué hermoso mensaje que les dejo al final. Aprendamos de los Lo último, varones. No, pero está buenísimo, de verdad que está buenísimo lo que estás diciendo todo en realidad, oro en polvo de todo el material de esta hora, porque es cierto, es totalmente cierto, hay lógicas que tenemos que también utilizarlas, y no renegar de lo que nos es útil, que es justamente cobrar por nuestro trabajo, dignificar económicamente también nuestro trabajo, es parte de un sistema en el cual estamos inmersas, más allá de que hay muchas cuestiones del sistema que hay que derribar y lo estamos Sin haciendo. dudas, sin dudas. Nada, lo que quería decirte, porque quedan 2 minutos y que no quiero que se corte. Ya me pasó una vez y no quiero que me vuelva a pasar más, pues es un garrón. Agradecerte un montón tu tiempo, la predisposición, la buena onda desde el principio, las ganas de compartir tus conocimientos con nosotras, bueno, facilitarme la información que no sabía de lo de las preguntas, así que me llevo también una enseñanza extra, que siempre está bueno aprender algo nuevo. Nada, y eso, agradecerte puntualmente, seguramente van a ir surgiendo algunas inquietudes, si de este vivo, por ahí leí en las preguntas que si el vivo queda guardado. Ahora Instagram permite directamente guardarlo, así que ya queda, lo pueden encontrar en el feed de Abofem Argentina, y lo van a poder reproducir las veces que quieran. Así que nada, agradecerte muchísimo, Marina, un montón el tiempo, Muchísimas la buena onda, gracias. toda la info. Divina. Bueno, Melissa, a vos muchísimas gracias, a quienes nos estuvieron siguiendo, muchísimas gracias, a las colegas feministas, muchísimas gracias, a todas las que están laburando en todas las jurisdicciones y haciendo un trabajo titánico. Y bueno, nos vamos a comprometer con hacer otro vivo, y quizás para noviembre lo dejo planteado para que lo sepamos. Me encanta, dale, me Y encanta. plantear otros temas que también podamos abordar desde el derecho informático, que es mi especialidad, así que lo dejo totalmente abierto y a disposición. Así que muchas, muchas gracias. Dale. A vos, te agradezco muchísimo, que tengas buenas noches, que descanses, merecido descanso,
Te saludo desde acá y nos vemos en noviembre. Hasta noviembre. Gracias, gracias. Chau, chau.